Amén. Amén. Es un gozo estar una vez más aquí, amados, compartiendo, reunidos. Le doy gracias al Señor por regalarnos la oportunidad de estar un día como hoy en su presencia. Amén. Hemos estado compartiendo los últimos domingos acerca de una serie que nos ha edificado, nos ha bendecido mucho. No sé si usted ha recibido el enlace de el video que yo he enviado entre semanas acerca de lo que se ha predicado domingo tras domingo. Si usted no lo ha recibido, por favor dígame al final del culto o de pronto habla con Osquitar y de esa manera pues se lo enviamos. Es muy sencillo, es un link que está subido en el canal de YouTube. Solamente es tener internet para poder acceder a él. Amén. Dios viene hablándonos de una manera muy especial, amados, y reconociendo o entendiendo el llamado que Él nos está haciendo en este tiempo. Me doy cuenta que Él no quiere que vivamos una vida cristiana pasiva. Hablábamos hace 8 días de la intención del Padre de no ver hijos que se estanquen. No es el deseo de Dios que el proceso que Dios lleva con tu vida se paralice. Dios ha dado todo, amado, para que tú y yo crezcamos, podamos adquirir una madurez y podamos manifestar el fruto de lo que Dios es en nuestra vida. Vivir a Dios no tiene que ver solamente, amados, con congregarnos en un lugar. No tiene que ver con sabernos unos coritos y sentirnos felices porque nuestra reputación moral frente a otros hace ver que somos especiales. Va mucho más allá de eso, amados. Hay algo que a través de la cruz del Calvario se ha otorgado para nosotros. Y no es suficiente solo con sentirnos felices al venir cada 8 días a la iglesia. No solamente podemos disfrutar de tener a nuestro hermano al lado o ver quizás nuestras familias aquí dentro de la iglesia. Vivir a Dios, amados, va mucho más allá que recitar la Biblia o recordar en algunos momentos de crisis algunos versículos. Y Dios quiere llevarnos a un nivel mayor. Esa es la intención y ese es el deseo de Dios. Una de las cosas que el Señor vino a confrontar, pero de alguna manera a revolver el corazón para incentivar a su pueblo cuando Él vino, fue a raíz de que Dios les llevó a considerar su estado espiritual. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús entra al templo y vuelca las mesas y confronta a la iglesia diciendo: han hecho de mi casa una cueva de ladrones? Porque a través de la ofrenda, de lo que cada uno le expresaba y le daba a Dios, Jesús se dio cuenta cómo estaba la relación que cada uno tenía de manera personal e íntima con Dios. Su ofrenda reveló cómo estaban con Dios. Y creo que Dios ha hecho lo mismo y quiere hacer lo mismo en nuestro corazón. Más allá de quizás venir de manera física a este templo físico, Él ha querido ir allá a lo secreto del corazón para que tú y yo tengamos conciencia de cómo está nuestro corazón frente a Él. ¿Cuánto tiempo ha pasado que tal vez nosotros en medio de la comodidad, la rutina, hemos permitido que el corazón se seque y ya no tenemos esa pasión, esa necesidad por Dios? Tal vez ya no nos interesa qué es lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es su criterio, su voluntad frente a las decisiones que tomamos cada día? Y veo cómo Dios a través aún de circunstancias nos llama, nos invita a su presencia. Nos hace entender que sin Él nosotros no somos nada. Amados, una cosa es la vida del hombre cuando se separa de la voluntad perfecta de Dios y otra es cuando decide elegir sus propios caminos. Usted y yo no somos lo suficientemente fuertes como para vivir una vida sin nuestro Padre. Por eso yo le pido que usted mire al que tiene a su lado y dígale: hoy es tiempo de volvernos a nuestro Dios. Dile así: tú lo necesitas y yo lo necesito. Amén. Amén. Amados, mientras que nosotros sigamos cómodos dentro de la rutina,
eclesial que solo nos brinda experiencias, un estado de confort, y tal vez alimenta una idea egoísta de que estamos aquí solo por lo que Dios quizás nos va a dar o por las cosas que esperamos que haga de nosotros. Amados, nuestra vida simplemente va a girar en torno a nosotros, y quizás eso va a ser el límite para ir un poco más y conocer verdaderamente quién es nuestro Dios. La vida cristiana no consiste solamente en usar a Dios como un medio para satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. Dios quiere llevarnos más allá. Dios, en su corazón y a través de la Escritura, siempre ha ofrecido una relación genuina y real para nosotros. Dios no puede ser un mito, ni un conocimiento, ni una vida correctamente perfecta, donde nos distinguimos por tener una buena moral. Ni tiene que ser una vida basada o condicionada que si me porto bien, entonces Dios tiene la obligación de bendecirme. Necesitamos ir más allá de esos conceptos que muchas veces lo único que han hecho es, amados, estancarnos, secarnos y llevarnos a una mediocridad. Pero tú no estás allí para eso. Es más, quiero decirte que en la cruz del Calvario se ha dado una provisión para que tú realmente puedas vivir a Dios, experimentar lo que es el reino de Dios, su justicia en tu corazón. Lo más triste, y creo que es una de las cosas que nos ayudan a medir y a evaluar el estado en el que estamos, es que muchos de nosotros hemos vivido hasta el día de hoy una doble vida. Una cosa es lo que vivimos dentro de estas cuatro paredes y otra cosa es lo que vivimos allá, en nuestra vida cotidiana, con nuestros hijos, en nuestros hogares. Pero Dios quiere trascender. Dios quiere ir más allá. Su presencia tiene que ser algo más que lo que nuestras palabras expresan. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y Dios siempre ha querido nuestro corazón. No palabras bonitas. Dios quiere nuestro corazón. Amén. Diga conmigo: Dios quiere. Y lleve su mano a su corazón. Diga: Dios quiere mi corazón. Amén. Ahí está el todo del ser humano. Mientras que nosotros como creyentes, amados, no entendamos la naturaleza de la vida que hemos recibido por parte de Dios, jamás la podremos vivir en plenitud. Dios ha diseñado a través de Jesús y su Espíritu Santo una vida diferente para cada uno de nosotros. Y si usted y yo la ignoramos, amados, tristemente entonces nos vamos a complacer o será suficiente una vida religiosa. Jesús confronta a los fariseos diciendo: ustedes, en cuanto a la piedad, en cuanto a su relación con Dios, solamente han intentado edificar una vida de apariencia, pero no se han dado cuenta que lo de adentro del plato y del vaso está sucio. Por eso Dios siempre ha querido trabajar de adentro hacia afuera. Ese es el objetivo de Dios. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. Más allá, amados, de sentirnos con euforia y contentos en medio de un culto diciendo: yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Él me va a guiar. Lo que Dios quiere es que usted día a día viva una realidad de lo que Él es en su corazón y en su vida. La voz de Dios no es solo para unos cuantos. Dios ha querido hablarnos siempre a todos. Solamente que Él está esperando hombres y mujeres sensibles, que estén dispuestos a recibir, a aceptar lo que Él tiene que decirnos. Amén. Yo sé que usted está aquí porque Dios lo trajo. Yo no tengo la duda. Más allá de que nos visite hoy por primera vez, y de paso le doy la bienvenida a los que hoy nos acompañan por primera vez. Pero más allá, oh Dios, amado, de que usted esté aquí visitándonos, si hay algo de parte de Dios que ha impedido que usted se suelte de Él, eso indica que Dios ha diseñado y ha preparado una vida distinta para su vida. Amén. Y eso es lo que Él quiere darnos. Vaya conmigo a 1 Corintios, porque es importante que usted y yo entendamos que en el corazón de Dios siempre ha habido un interés de que sepamos, de que conozcamos lo que Él nos ha concedido
Él nos destinó para que nosotros recibiéramos algo. Antes de que usted naciera, amado, el Padre en su pensamiento eterno dijo: yo quiero que yo te elijo a ti para que recibas el conocimiento de lo que yo quiero darte. ¿Sabía eso usted? Y quiero expresárselo a través de lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2. Y vaya conmigo al verso 6. Dígame amén cuando lo tenga. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Si usted es de los que se duerme o suele dormirse en medio de los cultos, yo le doy una táctica para que pueda vencer esa maña, y es: traiga un cuaderno para anotar lo que Dios le va a impartir en medio de la palabra. Eso le va a ayudar a estar activo, amén. Y si no, dígale al que está a su lado: por favor, si me ve de dormir, pellízqueme, así no me duermo, amén. Dígale al que está a su lado: por favor, si me ve dormir, o me sopla, me mueve o me pellizca, amén. No sé si tienen mucho calorcito. ¿Está haciendo como calor o no? ¿Prendemos ventilador o no? ¿No? ¿Están bien? ¿Tranquilos? No quiero que estén tan a gustito y cómodos, porque no sea que se nos duerman. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, y yo quiero que subraye allí, el fin, el propósito o la intención del Padre al habernos dado su Espíritu Santo, es que por causa de él, amados, nosotros pudiéramos recibir un conocimiento. Nosotros pudiéramos conocer y entender una sabiduría, amados, que no la pudo ni comprender ni descifrar la más grande elocuencia o el razonamiento humano. No hay conocimiento que pueda entender, no hay conocimiento humano que pueda entender y comprender las cosas de Dios. Porque ni siquiera consiste en que usted sea alguien inteligente, sea alguien letrado o incluso lleno de conocimiento en este mundo. Es parte de una determinación eterna el que usted y yo conozcamos por medio del Espíritu Santo todas las cosas que el Padre a través de Jesús nos ha dado, para que lo podamos disfrutar a Él, vivir a Él, conocer a Él, caminar en su voluntad. Muchos de nosotros lloramos y nos frustramos porque decimos: Señor, yo quiero conocerte. Cuéntame acerca de lo que tú, Señor, a través de Jesús me has dado, en cuanto a esa vida nueva, para yo poder vivir para ti, amarte a ti, obedecerte a ti. Amados, el conocer esas cosas es un acto soberano de Dios, que lo único que revela es que no lo merecemos, pero Él por gracia nos lo ha otorgado. Amén. Diga conmigo: el Padre me predestinó para que yo supiera, para que yo conociera acerca de quién es Él y la vida que Él me ha ofrecido a través de Jesús. La palabra predestinar es muy linda, viene de un griego que significa limitar, poner límites.
De alguna manera esto nos deja ver cómo Dios a lo largo de nuestra existencia, muchos aquí superan los 30 años, otros no, pero sea la edad que usted tenga, amados, desde que incluso éramos unos pequeños infantes, Dios ha determinado un camino en el cual usted no va a ir más allá ni menos acá, para que en ese camino, en esa predeterminación eterna, nosotros llegásemos a conocer qué era lo que Dios tenía para nosotros. Dígale al que está a su lado, no consiste solo en que tú quieras conocer qué es lo que Dios tiene para ti. Él decidió que tú lo conocieras. Amén. Eso es un regalo muy lindo, amados. Amén. ¿En qué verso me quedé? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto nos enseña, amados, o nos revela cómo nuestro Padre, en un acto de ternura y de paciencia con cada uno de nosotros, en un acto de gracia, cómo Él está ahí a través de su Espíritu como un tutor, enseñándonos cada cosa que tú y yo tenemos que aprender acerca de esa nueva vida en Cristo. Si usted quizás no entiende el por qué o el para qué el Padre lo ha sellado con el Espíritu Santo, una de las razones entre tantas es que Él está allí como un tutor para que tú aprendas qué es lo que Dios quiere contigo, cuál es su voluntad, cuál es la manera en la que Él ha dispuesto para que tú vivas, el porqué del milagro de la gracia y del perdón en la cruz del Calvario. Amados, con preocupación uno ve en la iglesia que muchos de nosotros solamente llegamos hasta el punto de reconocer o de alguna manera aceptar que fuimos salvos por gracia y misericordia, que no tuvimos o que de alguna manera Cristo pagó la culpa y la sentencia de nuestros errores y vivimos felices disfrutando de ello. Pero amado, el propósito de la redención no solamente era ver una iglesia feliz, porque el Padre perdonó su pecado y borró su pasado. El propósito de la redención es darte a conocer cuál es la vida que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. Diga al que está a su lado, no todo acaba solamente cuando conocemos lo que por gracia en el perdón de Cristo nosotros recibimos. Hay algo más allá. Como David decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Amados, hablábamos el domingo pasado acerca de la felicidad y la dicha que nos da saber que no hay nada que pueda acusarnos. No hay pasado que pueda estancarnos. No hay recuerdo que haga que yo me presente delante del Padre y me sienta avergonzado, porque Él limpió todo mi pecado. Y cuando Él me ve al momento de entrar a su presencia y presentarme, Él no ve lo que fueron quizás mis 27 o 24 años antes. No digo que tenga 24 o 27 años, sino que hablo de aquellos años donde entendí lo que la gracia y el perdón de Cristo quería hacer en mi corazón. Él ve una obra nueva. Somos, diga conmigo, soy el producto de su amor. Cuando Jesús ve a aquella mujer que se inclina, que empieza a besar sus pies y con sus lágrimas enjuga sus pies, conociendo el corazón de muchos y dando una explicación al acto de adoración de ella, dice: mire, es que esta mujer se le ha perdonado mucho. Y el resultado, el producto del perdón en su corazón es que ella ama mucho. Nosotros hoy podemos decir amamos a Dios no porque no lo impongan,
No porque de alguna manera alguien fabricó un estilo de vida en nosotros, sino porque deberíamos ser el resultado de lo que el poder de su perdón hizo en nuestro corazón. Todo acto de adoración debe nacer en la conciencia y en el entendimiento de lo que el perdón de Cristo ha hecho en el corazón de aquella persona. Amén. Amén. Hablábamos en el ayuno ayer de cómo muchos de nosotros en algún momento, como Jesús quiso decirle a los fariseos y a las gentes que se reunían a escucharle, ustedes tal vez hasta el día de hoy solamente han llevado una relación con Dios por rutina. Lo que han aprendido a hacer son mandamientos aprendidos que hombres han inculcado en ustedes. Pero más allá de eso no hay una realidad. Y Dios siempre ha querido llevarnos a una relación genuina con Él. Algo que sea real. Para que cuando a usted le pregunten, ay, amado, disculpa, o fulanito de tal, ¿por qué tú no haces esto? ¿Porque te lo prohíben en la iglesia? Tú con libertad puedas decir, no, es que el amor de Cristo me constriñe. Y lo que yo soy y lo que ahora vivo, lo vivo por Él, por mi fe en el Hijo de Dios. Porque mi más grande motivación no tiene que ver con que el pastor esté detrás mío diciéndome, cuidadito lo que hace. Sino porque la razón y la motivación que me impulsa para vivir a Dios es que su amor me amó primero para darme una vida diferente. Amén. Amén. Dígale que está a su lado, esto no es por imposición, es por amor. El verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. En otras palabras, ese conocimiento no nació en el intelectualismo. No surge porque alguien inteligente dijo, voy a intentar descifrar y entender quién es Dios. Eso es lo que ha intentado el hombre hasta el día de hoy. Las religiones, amados, se la pasan en eso. Pero eso es una obra solamente por el Espíritu y porque el Padre lo determinó desde la eternidad. Amén. Y dice el texto y nombra una palabra muy linda, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el verso 12, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué dice allí? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Me salté algo del 9 que dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La palabra preparar es la palabra proveer. Diga conmigo, para mí hay una provisión de parte de Dios para que yo sepa qué es lo que Él quiere y tiene para mí. Amén. ¿Se da cuenta que el más interesado es Dios? Él ha hecho todo para que usted entienda cuál es la vida que Él ha dispuesto para usted. Vaya conmigo a segunda de Pedro. Estamos introduciéndonos en el tema. Usted sabe que yo he aprendido a ser un predicador de introducciones largas y predicaciones cortas. El propósito no solamente, amados, termina en conocer y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Muchos de nosotros decimos, sí, yo ya sé qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios ha planeado? Me lo ha transmitido, me lo ha revelado, ha hablado a mi corazón. Pero de ahí a que se cumpla o a que nosotros lo vivamos, amados, hay una brecha que hay que recorrer. Hay muchos cristianos que saben lo que tienen que hacer, lo que Dios les ha hablado hace mucho tiempo. Como Abraham, ¿se recuerdan cuando los llama? Dice, Dios ya le había hablado. Y tal vez a nosotros nos ha hablado una y otra vez. Hasta Siri habla, si no es que es Siri, no sé. Bueno, pero al menos ella está despierta, ella está tratando de entender lo que estamos hablando. Segunda de Pedro, capítulo 1. Eso era para que usted se despertara. Gracias, Siri. Si es que es Siri, no sé cuál es esa. No, ese como que respondió. Segunda de Pedro, capítulo
1. Y vaya conmigo al verso 3. Voy a usar una versión muy linda que a veces suelo usar para tratar de explicar y de darme a entender un poquito más fácil. Trate de seguirme en la lectura. Verso 3. Mediante su divino poder, y subraye esa primera frase, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Mira el que está a su lado y dígale: mediante la intervención milagrosa de Dios, a través de su Espíritu, el Padre nos ha dado todo, nos ha capacitado para que vivamos una vida de rectitud. La palabra poder viene de un griego, amados, que tiene que ver con la intervención milagrosa de Dios. El mayor milagro que un cristiano puede recibir es la capacidad por parte de Dios para que tú y yo podamos vivir agradándole a Él, honrándole a Él, temiéndole a Él. Amén. Vuelvo y leo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El día que tú empezaste a conocer quién era tu Dios, el día que ese Dios se te reveló a través de la persona de Jesús, porque Él manifiesta todo lo invisible de Dios. Él es, amados, y en Él habita la plenitud de toda la deidad, dice la Escritura. Y cuando tú y yo empezamos a conocer quién era Dios a través de esa impartición, usted empezó a recibir esa capacidad para vivir para Dios. Y yo quiero decirle algo que es una realidad. Difícilmente alguien que conoce a Dios puede volverse atrás o seguir viviendo como quiere. Y no solamente tiene que ver con un conocimiento en la cabeza que puede quizás olvidarse o ser reemplazado por cualquier otro. Amado, hay una marca en nuestro corazón que hace que por más que usted dé vueltas en la vida, resista a Dios, le dé la espalda tarde o temprano, lo que es Dios y lo que un día Dios le reveló de Él mismo en su corazón hará que usted tenga que decir: aquí estoy porque tú me llamaste. Y no tendremos opción. Amén. ¿Está aquí conmigo? La Reina Valera dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y lea conmigo el verso 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hay una promesa de Dios para nosotros. Y la promesa no solamente es bendecirnos. La promesa, amados, no solamente es su comodidad, su bienestar. La promesa no tiene que ver quizás con cumplir sueños, anhelos o deseos. Es una promesa que supera las cosas terrenales que usted y yo quizás quisiéramos perseguir o aspirar. Es una promesa de poder participar de su naturaleza divina. Mire, no hay nada más lindo que usted y yo podamos vivir conforme a la naturaleza de Dios. Que lo que un día el apóstol Pablo diciendo: yo intento, mi motivación es querer agradar a Dios, yo decido hacerlo en mi corazón, pero cuando ya voy a la práctica termino haciendo cosas que yo no quiero y me hacen sentir miserable. Ese era el conflicto del apóstol Pablo, que los deseos de su corazón finalmente era quien gobernaba su vida. Pero dice la Escritura que el Padre hizo posible que nosotros pudiéramos participar de esa naturaleza divina. Amado, quiero decirle algo que usted no puede ignorar. Es fácil decir: yo soy hijo de Dios.
Pero si usted ve su corazón, su conducta, su forma de pensar, su manera de hablar, la forma en la que usted se relaciona con su prójimo, y en eso empieza quizás a escarbar o evaluar si realmente Dios pensaría, hablaría o actuaría como usted lo hace, tal vez nos tendríamos que dar cuenta que la naturaleza de nuestro Padre no está en nuestra vida. Quiere decir que ha habido un propósito en el corazón de Dios. Diga conmigo, ha habido un propósito. Y es que yo pueda participar de esa naturaleza divina. Amén. Amén. ¿Está entendiendo o no? ¿O está perdido? ¿Estoy en dónde? ¿En segunda de Pedro? Está atenta Verónica. Muy bien, Berito. Amado, así como en la creación humana intervienen dos células reproductivas, el óvulo y el espermatozoide, y a través de ellas, de la unión de ellas dos, se crea, se forma una nueva vida. Lo que yo vengo diciendo nos revela dos cosas importantes. Hay dos elementos a la hora de originar y formar la nueva naturaleza de Cristo o de Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros. Amén. Y es dos cosas que he intentado decir. La primera es la intervención poderosa de Dios y la manifestación de su voluntad. Quiero que leamos Efesios y entendamos algo allí. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: toda la alabanza, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos como amados, santos e intachables a sus ojos. El verso 5 es espectacular, subráyelo conmigo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Mire lo que dice el verso 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y si usted sigue leyendo, está hablando de la manera en la que el Padre, por su buena voluntad, dice la Reina Valera, nos eligió para que nosotros pudiéramos vivir una vida distinta a la que vivimos quizás en otro tiempo, cuando éramos esclavos de nuestros pensamientos, de nuestros deseos y de nuestras pasiones. Quiere decir que lo que permitió que tú y yo pudiéramos participar de esa vida fue la buena voluntad de Dios y la intervención del poder de Dios a través de Jesús. Esas fueron las dos células que se juntaron para producir vida en nosotros. Explicando esto, el apóstol Pablo dice: no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios decide tener misericordia. En otras palabras, ni tan siquiera dependió de que tú decidieras venir a Dios. Ni tan siquiera tenía que ver con que tú eligieras a Dios por Dios. Es como lo que Dios quiso hacerle entender allí a Jacob, cuando Jacob huía de la presencia de Dios. Le dijo: yo seré tu Dios. Jacob le responde: si tú me bendices, serás mi Dios. Pero cuando el apóstol Pablo habla de que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios decide tener misericordia, está haciendo alusión a Jacob, un hombre, amados, que por naturaleza era un hombre estafador, engañador, débil, inconstante.
lleno de comportamientos, amados, que a través de esos, si uno lo entra a evaluar, uno diría: amado, ese no quiere saber de Dios. Un hombre duro, terco y necio, obstinado. Pero a pesar de eso, la gracia de Dios se manifiesta en él, dejando ver que Dios lo eligió. Antes dice la Escritura que él pudiera hacer lo bueno y lo malo. Porque la elección de Dios no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Dios ha determinado hacer sobre tu vida. ¿Saben a cómo se le llama eso? Misericordia. Así que mire el que está a su lado y dígale: por encima de lo que tú has sido hasta el día de hoy, o de cual sea tu condición actualmente, el Padre te eligió por misericordia. Amén. Por su buena voluntad nos eligió. Y nos eligió para cambiar nuestra vida, para darnos una vida diferente, para que pudiéramos no solo relacionarnos con Él, sino en nuestra vida práctica vivir a Dios, vivir la santidad, vivir en obediencia, escuchar su voz, permitir que Él nos guíe en cada momento de nuestra vida. Diga conmigo: yo nací de nuevo por la intervención de dos cosas. Diga conmigo: por la intervención del poder de Dios y de su buena voluntad, que me eligió para Él. Amén. ¿Por qué es importante que aprendamos esto? Porque al ignorar esto, muchos de nosotros nos debatimos en una lucha constante de querer ser los mejores cristianos, apoyándonos en nuestras buenas intenciones, en lo que nuestras fuerzas nos permiten hacer para Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando hemos vivido así, hemos fracasado? Llegamos hasta donde nuestras buenas intenciones, nuestros deseos y nuestras pasiones nos lo permiten. Pero Dios diseñó e hizo una obra para que tú y yo, confiando en esa obra, podamos adquirir o acceder a esa vida espiritual que Él ha permitido que nosotros vivamos aquí y ahora. Como el apóstol Pablo dijo: lo que ahora vivo en la carne, o sea, mientras que estoy aquí, lo vivo por mi fe en el Hijo de Dios. En Efesios dice: no por obras. Porque si dependiera de nosotros, yo sé que muchos sacarían el pecho frente a los que no han podido, diciendo: yo sí pude. Pero no se trata de yo sí pude. Se trata de que Dios pudo en ti. Amén. Amén. Dice: no es por obras, es por fe. ¿En quién es Jesús? En lo que el Padre nos otorgó a través de Él. Amén. ¿Está aquí conmigo? En Efesios vuelve a aparecer la palabra predestinados, que significa limitar de antemano. Usted no se enoje cuando Dios no le permite seguir en sus pensamientos necios. No se enoje cuando Dios desbarata, amados, esos planes en los cuales tal vez usted no le tuvo en cuenta, donde decidió no involucrarlo a Él en su vida. No se frustre por eso. Al final, esos fracasos hacen que nosotros entendamos que, a diferencia de muchos que están afuera, no por ser exclusivos ni por creernos más, Dios tuvo misericordia y no nos ha dejado perder. Y eso es un acto de buena voluntad de nuestro Dios. Por más que lloremos, por más que nos cueste, por más que nos queramos volver a sus brazos, lo que Él hizo al limitarnos de antemano fue un acto de misericordia. Amén. Y quiero terminar en esta mañana. Solo me falta como una hora más o menos de mensaje. No, mentiras, pero ya solamente es para animarlo, porque está como medio aburrido. Está como medio serio. Dígale al que está a su lado: hoy estoy feliz. Dígale: me estoy enterando de la provisión que el Padre me ha dado a través del Hijo y del Espíritu Santo. Dile: una vida que anhelo. Dígaselo así: yo anhelo vivir para Dios. Dígale: quiero amarlo. Tal vez no he podido,
Pero hoy Él me está incentivando a confiar en lo que eternamente Él ha hecho para que yo pueda vivir con libertad esa vida. Dice Juan 1:12, no lo busque, tranquilo, anótelo, pero no lo busque para que no pierda tiempo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si entendiéramos la verdad de ese texto. Porque hay muchos papás que sufren diciendo: ¿hasta cuándo mi hijo va a estar en las mismas? Intentan, lo llevan a la iglesia, lo manipulan, lo chantajean. Pero es que un hijo de Dios no surge y no es engendrado por voluntad de carne. Usted puede quererlo, pero si Dios no apareja el tiempo que determinó desde la eternidad, amado, la condición del hombre no va a poder cambiar. Porque es un asunto de intervención divina. Es un milagro de Dios. Usted abrió los ojos porque Dios se los abrió. Hizo tantas cosas, circunstancias, experiencias en la vida para convencerlo que usted le pertenecía a Él. Pero nosotros, la iglesia, no sé por qué estamos en esa preocupación santa en la que queremos forzar algo, amados, que solamente se puede dar naturalmente. Por más que usted quiera tener un hijo y lo intente todos los días engendrarlo, es algo que surge a través de un misterio que ni siquiera nosotros vemos ni podemos entender cómo ocurre allí en el vientre de una mujer. Y eso me ministra porque dice: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no depende de nosotros. ¿De quién depende? De la voluntad de Dios. Y su voluntad frente a nosotros, amados, es lo que nos ha otorgado que hoy le podamos conocer. Solamente bendígalos y dígale: vendrá un día. Dios es más bueno que yo. Y Él conoce lo que Él va a hacer. Así que tenga paz y descanse. Romanos 8:29, para que usted siga entendiendo. ¿En qué consiste que nosotros podamos participar de esa naturaleza espiritual? ¿Cuál es esa vida que el Padre ha querido que nosotros tengamos y disfrutemos? Vaya conmigo a Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos. ¿Cuándo, amados? La eternidad. Él nos conoció antes de que nosotros naciéramos y empezáramos a vivir la vida que hasta el día de hoy hemos vivido. Él nos conoce más allá de lo que han sido nuestros años. Porque Él no nos conoce por lo que ha sido nuestra historia en esta tierra. Él nos conoce por lo que Él concibió en su mente y en su corazón desde la eternidad. Por eso yo puedo decirle: Dios nos conoce más de lo que usted y yo nos conocemos, y más de lo que nuestros padres nos conocen. Que yo creo que si hay alguien en la tierra que nos pueda conocer muy bien, son nuestros padres, desde que nacimos. Pero el conocimiento de Dios hacia ti, amado, supera lo que ha sido tu historia en esta tierra. Sería muy pobre pensar que lo que Dios conoce acerca de nosotros solo se limita a 36 años, que todavía estoy muy joven, de existencia sobre esta tierra. Me conoció desde la eternidad. ¿Sabe qué nos revela esto? Diga conmigo que Él no me conoció por lo que yo he vivido aquí en la tierra. Él me conoció por el propósito que Él planeó en su corazón desde la eternidad. Eso nos ayuda a vernos de una manera muy distinta ante sus ojos. Porque muchas veces estamos condenados, culpándonos por lo que ha sido nuestro trayecto en esta tierra. Pero Dios nos ve más allá de eso. Tú y yo nos estigmatizamos o dejamos que las marcas de lo que ha sido nuestra vida y nuestro pasado sea lo que determine lo que somos. Pero así no es con Dios. Lo que determina quién eres tú es lo que Él planeó desde la eternidad.
¿Y saben que Dios planeó? Que tú seas su hijo, que camines en libertad, que disfrutes y en ti se vea la imagen de Cristo. El Padre no solamente ve a Cristo por el hecho de que en la cruz del Calvario Él nos juntó en esa ofrenda, nos redimió, nos cubrió. Amados, desde la eternidad el Padre nos está viendo a través de su Hijo. ¿Saben cómo? Y lo explica el apóstol Pablo en Romanos 8. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. ¿Para qué, amados? ¿Qué? ¿Cómo dice su versión? ¿Qué dice? ¿De quién está hablando? ¿Saben cómo dice esta versión? Me encanta. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Mira al que está a su lado y dígale: Dios te eligió desde la eternidad para que tú llegases a ser como tu hermano mayor, Jesucristo. Amén. ¿No es así? Dice, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. ¿Saben cuál es la naturaleza que Él ha querido compartir y hacernos partícipes? La de Cristo en nosotros. Por eso todo el tiempo, amados, nosotros estamos buscando ver en otros, en los que se llaman cristianos, queremos ver la imagen de Cristo. En otras palabras, lo que va a medir, amados, y va a evaluar tu vida cristiana en medio del recorrido que tú hayas trasegado hasta el día de hoy, no es, amado, cuánto conozcas o cuánto sirvas en una iglesia. Tiene que ver con que si la imagen de Cristo se está formando en ti, cuánto se ve a Cristo en la manera en la que tú hablas, en la forma en la que tú actúas, en la forma en la que tomas decisiones, en la manera en la que vives la vida. ¿Cómo piensas? Al final tú has sido elegido para eso. Yo un día creí que yo había sido elegido y que mi vida solo consistía en que yo pudiera llegar a ser pastor. Pero ese sería un pensamiento muy pobre y muy limitado de lo que Dios realmente quiere hacer de nosotros. Amén. Diga conmigo, lleve el puño así, diga: el Padre me eligió para ser como Cristo. ¿Usted no le pone feliz eso? A mí me pone feliz. Por eso Dios tiene que trabajar. Por eso Dios tiene que quebrarnos. Por eso Dios tiene que sepultar esa imagen errada que el pecado distorsionó en nosotros. Él necesita engendrar la imagen de su Hijo en nuestra vida. Amén. Dos versiones. A quienes Dios conoció de antemano, los destinó igualmente desde un principio a reproducir en ellos mismos los rasgos de su Hijo, de modo que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Hay una versión muy similar al original y dice de esta manera: porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, la razón fundamental por la cual el Padre está formando la imagen de Cristo en nosotros es para que su Hijo se lleve la gloria, para que Él sea el más importante en medio de nosotros. ¿Qué dice Colosenses 3:10? Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y permanezcan más en Él. Dice, vístanse. Amados, esto es parte de un proceso que jamás va a terminar hasta que Él no nos lleve. No va a terminar. Porque si usted ha dicho: Señor, yo quiero conocerte, ¿sabe qué va a hacer el conocimiento de Dios en su vida? Que cada día la imagen de Cristo revista su desnudez y usted se parezca a Él.
¿Cómo somos nosotros en nuestras reacciones cuando nos enojamos? ¿A quién mostramos? Quizás son áreas desnudas donde Dios tiene que vestirlas con esa nueva naturaleza. Por eso usted, amado, yo le invito y lo llamo a que no se conforme con venir cada 8 días a sentarse en esa silla y a calentarla. Y no lo estoy incentivando para que salga a servir. No nos puede pasar lo que el Señor Jesús, profetizando acerca de los últimos tiempos, pasaría diciendo: muchos me dirán, Señor, Señor, echamos fuera demonios, predicamos, evangelizamos, profetizamos. Pero el Señor dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. No consiste en cuánto yo sirva, sino en cuánto Dios me conozca. Y Dios me conoce por lo que ha sido mi vida. Al final dice 2 Corintios 5 que un día nos presentaremos delante de su tribunal para rendir cuentas de todo lo que hemos hecho delante de sus ojos mientras que vivamos en esta tierra. Dice la versión Biblia lenguaje sencillo, el verso 10 de Colosenses 3 dice: ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Muchos de los que estamos aquí decimos: yo conozco a Dios. ¿Sabe dónde se evidencia eso? En la imagen de lo que yo proyecto. El conocimiento de Dios es directamente proporcional a la imagen que se ha edificado en mí, y estoy hablando de la imagen de su Hijo. En otras palabras, lo que confirma que yo conozco a Dios es que yo me parezca a su Hijo. Porque cuando a la primera iglesia se le llamó cristiano, no se le llamó porque tenían un letrero afuera de la casa donde se reunían que decía iglesia primitiva cristiana. No, amados, perdónenme, pero no fue así. El comportamiento de ellos hizo que los demás dijeran: ellos se parecen a Cristo. Cuando Pedro y Juan entran al templo, después de hacer el milagro del cojo a la puerta de la hermosa, decía la gente que estaba dentro: ellos hablan como Jesús. Qué lindo que nosotros digan eso. Wow, mira, perdona como Cristo perdona. Perdona porque olvida y no guarda resentimiento y rencor. Pero en eso yo le pregunto: ¿a quién se parece el tipo de perdón que usted y yo damos? Eso revela la imagen de lo que ha sido formado en nuestro corazón. Amén. Diga conmigo: el propósito de Dios es devolverme la imagen perdida y perdida por el pecado. Amén. Podemos concluir que el propósito eterno de la redención, además de reconciliarnos con Dios, es devolvernos su imagen, una nueva creación. Por eso debemos entender lo que implica para nosotros el haber nacido de nuevo. Yo le invito a que usted en esta mañana se pregunte si usted ha nacido de nuevo. No lo responda. ¿Qué implica nacer de nuevo? Que la naturaleza del Padre se empiece a evidenciar en usted, que usted participe de esa naturaleza divina, porque el Padre lo predestinó y lo hizo posible por medio de la intervención de su poder en nosotros. Y toda esta obra se concretó en Cristo Jesús. Dígale que está a su lado: mírelo con ojos de ternura y con sinceridad. Pero primero hágale esos ojos para que le crea. Dígale: el nuevo nacimiento es un elemento imprescindible para poder ver y entrar en el reino de Dios. Eso es lo que Jesús quiso decirle a Nicodemo. En medio de su temor, de su hipocresía y por guardar su reputación, uno de los prominentes maestros más importantes de Israel
convencido y seducido por la persona de Cristo, en la noche oculto se acerca al Señor y le dice: hemos hablado, hemos concluido que tú vienes de Dios, porque las cosas que haces son cosas que solamente Dios haría. Y de alguna manera con ese saludo, él quiso acercarse para tratar de comprender quién era Jesús. Si usted lee el capítulo 2, 3, está hablando de cómo Jesús veía que muchos lo reconocían al ver los milagros que él hacía, porque es muy fácil reconocer a Dios cuando él hace cosas por nosotros. Eso convence a cualquiera. Pero dice la Escritura: mas Jesús no se confiaba de ninguno de ellos, porque conocía sus corazones. En ese contexto aparece este hombre, presumiendo de que había descifrado quién era el Señor. Dice: maestro, así lo saluda. En otras palabras, te doy una posición en medio de nosotros. Según nuestro criterio, reconocemos que como que tú vienes de Dios. Y Jesús le dice: no te engañes, jamás podrás ver el reino, que más que un lugar celestial es una persona. ¿Saben quién es? Jesucristo. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús llega y dice: arrepiéntanse, porque el reino está aquí. Es el mismo Dios queriendo entablar una relación estrecha y genuina con el ser humano. Y Jesús le dice a Nicodemo: por más que tú quieras tratar de presumir que me conoces o que descifras quién soy yo, no puedes verme. No podrías entrar a ser partícipe de lo que yo soy, porque es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, en medio de su elocuencia y su razón, apela a su razón y dice: espérame un momento, no puedo discernir ni interpretar de otra manera distinta lo que me estás diciendo. Quiere decir que tengo que hacerme como un niño chiquito, meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le dijo: ay, para poder acceder a que yo sea tu rey y a que el cielo gobierne tu vida, hay algo que solo el Padre tiene que producir. Y es que tú puedas ser engendrado por su poder y su voluntad. ¿Y cómo concluye? Este hombre, en medio de esa confrontación, Jesús le dice: ¿sabes por qué ustedes no se acercan a la luz? Porque aman sus tinieblas. En otras palabras, difícilmente podrán ver el reino por causa de la condición no solo en la que están, sino lo que han decidido seguir y perseguir. Y no me quiero meter en esto todavía, porque voy a compartirlo el próximo domingo. Pero sí quiero terminar en Juan 3:14. Y esta es la clave que Jesús le da a Nicodemo. Incluso lo vamos a leer desde el verso 9. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Quizás sea la pregunta que usted y yo nos hagamos hoy. ¿Cómo vivir a Dios? ¿Cómo acceder a lo eterno? ¿Cómo amarle? ¿Cómo disfrutar de una naturaleza distinta, quizás a la que vemos a diario en nuestros miembros? Jesús le contestó, verso 10. Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? En otras palabras, lo que ha impedido que tú puedas acceder, ver y entender lo que yo te estoy hablando es tu incredulidad, es tu duda. Entonces el verso 13 dice: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo, bajó del cielo.
Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Sabe que está haciendo referencia a Números 21? Cuando el pueblo de Israel murmura en contra de Dios en medio del desierto. Y Dios trae juicio sobre ellos. Y envía serpientes. Y estas serpientes empezaron a morder y a envenenar al pueblo de Israel. Resultado de su rebeldía, resultado de la dureza de su corazón, resultado de que ellos todavía no habían querido confiar en Dios. Pero Moisés, clamando misericordia, le dice: Señor, perdónanos. Y Dios le da una instrucción y le dice: elabora en bronce, no sé, ahora recuerdo, creo que sí es en bronce, una serpiente, coloca en un asta, y todo el que quiera arrepentirse, reconocer su condición y volverse a Dios, vuelva la mirada a ese estandarte, para que así alcance misericordia. Pero al final, volver la mirada era un acto, amados, de reconocer de que por causa de rebelarnos contra Dios estábamos muriendo. Y que nosotros, al volver la mirada a Él, estamos diciendo: aceptamos nuestro pecado, queremos tu misericordia y tu perdón, por favor, sálvanos. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Nicodemo? La única manera para que tú puedas quizás resolver o de alguna manera tener la respuesta de cómo recibir el nuevo nacimiento es por causa de que tú empiezas a mirar a Cristo de una manera distinta. Lo veas como tu única fuente de salvación, tu única esperanza, el único que te puede sacar de la condición en la que estás. Y hoy, de parte de Dios, te digo que si tú quieres nacer de nuevo, amado, tú necesitas empezar a mirar a Jesús de una manera distinta. O nos morimos en nuestra condición, o Él nos levanta por pura misericordia y salvación. Póngase en pie en esta mañana. ¿Cierto?